Blue Radio y Boombox Podcast presentan Especiales Blue. El 16 de enero de 2026 se cumplió un año desde que el Catatumbo quedó atrapado en la guerra. 12 meses después del recrudecimiento de la confrontación entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de la FARC, el balance no solo se mantiene, sino que sigue creciendo. Más de 100.000 personas desplazadas, comunidades fragmentadas y una crisis humanitaria que no cede. El conflicto no solo ha dejado muertos y combates, sino que transformó por completo la vida cotidiana en miedo, silencio y huida. De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, lo ocurrido durante 2025 no fueron hechos aislados, sino un patrón sostenido de expulsión territorial. La entidad documentó 133 episodios de desplazamiento forzado masivo y 99 confinamientos que limitaron la movilidad de miles de habitantes en distintas regiones del país, con un total de 107.924 personas afectadas por desplazamiento forzado. El Catatumbo concentró la mayor parte de estas afectaciones durante el año pasado, con más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73% del total nacional registrado. Enfrentamientos armados, amenazas directas contra la población civil, control territorial, reclutamiento forzado, violencia sexual y el uso de explosivos obligaron a miles de familias a abandonar sus hogares, muchas de ellas incluso caminando durante días hacia municipios como Ocaña, Cúcuta y Tibú. La defensora del pueblo, Iris Marín. Lo que vimos en el año 2025 fue un patrón de expulsión territorial que combinó diferentes factores de riesgo. Enfrentamientos, amenazas directas contra la población civil o contra personas específicas, organizaciones específicas, explosivos, reclutamiento, control territorial por parte de los grupos armados, trata de personas y especialmente de mujeres, explotación sexual, también la afectación no solo a personas de nacionalidad colombiana, sino también migrantes, especialmente venezolanos. A lo largo del 2025, la dinámica de expulsión inicial no se detuvo. Tibú, Teorama y el Tarra concentraron los mayores reportes y aunque los picos más altos de desplazamiento masivo se evidenciaron en los primeros meses del año, hubo nuevos eventos en Ocaña, en Tibú, en el Tarra, que dieron continuidad al fenómeno. Más recientemente, desde mediados de diciembre, tenemos unos picos de desplazamiento forzado importantes en Tibú y en algunos corregimientos del Tarra. La Defensoría advierte además que este patrón afectó de manera desproporcionada a la población campesina, a comunidades indígenas y a migrantes venezolanos, quienes enfrentaron mayores barreras para acceder a ayuda humanitaria y a mecanismos de protección. Pero la advertencia va más allá. La entidad alertó que la gravedad, la sistematicidad y la persistencia de estos hechos configuran una grave violación a los derechos humanos. Más allá de las cifras, el desplazamiento significó el desarraigo total de miles de familias, la ruptura de proyectos de vida y la pérdida de todo lo construido durante años. Así lo explicó una de las integrantes de Madres del Catatumbo. La verdad nosotros sentimos que esta vez fue como muchísimo diferente a la que nos tocó vivir en el 99 cuando los paramilitares, porque pues siempre le teníamos miedo a las autodefensas. En el municipio pensábamos de que el miedo, la zozobra era de que no volvieran a entrar los paramilitares a hacer el daño que habían hecho en el 99. De verdad a nosotros nos tomó con una sorpresa demasiado grande, porque uno teniéndole miedo a las autodefensas y resulta que los grupos que estaban en territorio fueron peores. Y tener que salir del territorio donde tiene uno su casa, su trabajo, su vida, nuestros amigos, lo poquito que tenemos para tener que dejarlo botado y venirnos a la ciudad a pasar las necesidades que estamos pasando, es una afectación demasiado grande. Para muchas de estas familias, huir no fue una garantía de protección. El desplazamiento llegó acompañado de pobreza, hambre y nuevas formas de vulnerabilidad, incluso en los lugares a los que llegaron buscando refugio.
Este es el relato de uno de los desplazados. Cuando llegamos a la casa, ¡pau!, nos cayeron. Yo prácticamente pues logré sobresalirme, pero a mí me agarraron y siempre me golpearon. Y el muchacho sí me lo mataron, me lo dejaron ahí en el otro lado de la casa donde él vivía, ahí lo mataron y lo dejaron ahí. Y no sé qué harían con él. El informe también documenta el impacto directo de la guerra en niños, niñas y adolescentes. El uso de explosivos, drones y combates cerca de viviendas y escuelas convirtió el miedo en una constante y alteró por completo la cotidianidad de cientos de familias. Estuvimos en Versalles, en Filogringo, en Pacheli y en el Tarra, en el kilómetro 16. Tal vez olvide alguna de los lugares donde nos encontramos. Y vemos la grave afectación, el desplazamiento que continúa y que en las últimas semanas excede cientos de núcleos familiares que han tenido que salir en estas últimas semanas de sus veredas. La población civil nos contó cómo viven en medio de la zozobra por el ruido permanente de los drones. Muchas veces esos drones terminan afectando viviendas y personas y bienes civiles. Pero inclusive aquellos a quienes no les afecta directamente esos explosivos viven angustiados y sin poder dormir y sin poder estar tranquilos pensando que en cualquier momento uno de estos artefactos les va a caer. A las alertas institucionales y humanitarias se sumó también el pronunciamiento de la Iglesia Católica, que expresó su dolor por lo que vive la región y pidió frenar de inmediato la guerra en el Catatumbo. Monseñor Israel Bravo, obispo de la diócesis de Tibú. Y eso reclama negociaciones con actores armados por parte del gobierno. Pedimos que los actores armados, en especial el ELN, participen en las negociaciones. Desde la experiencia en el territorio reconocemos que el cese al fuego, a pesar de la crisis cocalera, fue un periodo en el que vivimos una relativa calma. Los esfuerzos de paz y las negociaciones crean condiciones de vida positiva. Al Estado le demandamos el cumplimiento de los acuerdos que se puedan hacer en el marco de las negociaciones. Y es importante insistir en que el Catatumbo clama por la paz con la gente que aquí vive, que aquí siente, que aquí sueña. La paz es con la gente del Catatumbo. Y desde esta perspectiva demandamos participación en las decisiones que afectan a quienes habitamos este territorio. Y es que a la violencia se sumó una respuesta humanitaria limitada. El Consejo Noruego para Refugiados alertó que durante 2025 solo se recibió una cuarta parte de los recursos necesarios para atender la emergencia en el Catatumbo. Esta falta de atención obligó a muchas familias a retornar a zonas de alto riesgo, exponiendo nuevamente a niños y niñas al reclutamiento forzado y a los adultos a economías ilegales. Holmer Pérez, presidente de la Asociación de Campesinos del Catatumbo. No, la vida social y normal en el Catatumbo cambió 100%. Las comunidades ya no funcionan igual, muchas de las comunidades están desvertebradas, no tienen presidente, o si está el presidente no está el resto de juntas, no funcionan a la normalidad, no tienen la plena libertad para tomar decisiones. El movimiento social, obviamente un movimiento social intimidado frente a lo que ocurre en la región y pues obviamente frente a la economía, pues obviamente sabemos que esto genera obviamente crisis a todo, no solamente al movimiento social, sino a la población del Catatumbo, que incluye también a la población indígena, que también está siendo afectada por esta confrontación. Un año después, la crisis sigue abierta. Para Naciones Unidas, el problema no ha sido solo la persistencia de la violencia, sino la respuesta fragmentada del Estado. Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La respuesta del Estado ha sido parcial y fragmentada, con mayores avances en acciones reactivas, pero no en acciones preventivas y estructurales. ONU Derechos Humanos subraya que es fundamental acelerar en los siguientes meses que quedan a este gobierno a la implementación del Pacto Social por la transformación territorial del Catatumbo, con la plena participación de los movimientos
y organizaciones históricas del Catatumbo. Para ello resulta indispensable que la fuerza pública retome el control del territorio con pleno respeto de los derechos humanos y la observancia del DIH, al tiempo que la institucionalidad civil ingrese de manera articulada, integral y permanente para la gobernanza territorial y la consolidación del Estado social de Derecho. Y es que estas declaraciones del representante de Naciones Unidas coinciden directamente con lo que reconoce el propio gobierno. Aunque se han hecho esfuerzos, siguen siendo insuficientes frente a la magnitud de la crisis. Compartimos la misma preocupación por la escalada del Catatumbo. Se han hecho cosas, pero siguen siendo insuficientes. La respuesta humanitaria efectivamente sigue siendo muy fragmentada e inmediatista. Y por lo tanto, aunque estamos haciendo esfuerzos en el gobierno nacional para que no sea así, pues falta mucho camino por recorrer y desafortunadamente mientras las instituciones recorremos ese camino, la población y las comunidades siguen sufriendo. Y eso, como consejera presidencial de Derechos Humanos, sigue siendo para mí lo más preocupante. Las instituciones vamos lento y las dinámicas y el escalamiento del conflicto van más rápido. Desde el Catatumbo, los líderes insisten en que la realidad del conflicto no puede contarse solo desde los informes, sino desde el territorio. El presidente de Asojuntas, Jaime Botero. Me alegra ver ese desfile de chalecos que hay hoy en día aquí, que es la única manera que se vean, ¿no? Vienen cuando les conviene. Lamentablemente nosotros, el pueblo catatumbero, es lo que estamos pagando las consecuencias de este conflicto. A esos informes que ustedes están escuchando le falta más. Están chucutos, porque no están contando toda la verdad. Y la verdad tienen que preguntársela a los líderes. Compañeros, César Ruiz, presidente de Asojuntas, somos 6 Asojuntas del municipio de Tibú y prácticamente 5 están desplazadas del municipio. Digan la verdad, cuéntenla como es. No se pongan a estar diciendo medias verdades. Un año después del recrudecimiento de la guerra, el Catatumbo sigue esperando respuestas. Las comunidades piden diálogos, soluciones estructurales y una presencia estatal permanente que vaya más allá de la atención de emergencias. Mientras tanto, la región continúa resistiendo, atrapada en una guerra que no es suya, pero cuyas consecuencias sigue pagando todos los días.